Buenas, buenas. Estamos acá en otro capítulo de Mate en Mano de la segunda temporada, el 11º capítulo de Mate en Mano. Ya superamos la temporada anterior. Pasamos los 10. Bastante bien. Estamos teniendo bastante constancia estas semanas. Están surgiendo temas bastante interesantes para charlar. A mí me resultan bastante interesantes y bastante actuales también, ¿no? Sí, a este punto casi que somos noticiero. Hablando Claro. de todas las noticias, boludo. Sí. Nos giramos mucho hacia la actualidad. Sí, está bueno. A mí me gusta. El capítulo anterior habíamos pensado hablar sobre psicología y bueno... Creo que dijimos que íbamos a hablar de psicología. Sí, habíamos dicho de que íbamos a hablar de psicología, Pero hemos roto tantas promesas. pero no, y además creo que también por, no sé, la coyuntura que nos atraviesa, me parece a mí, nos parece a nosotros, que es importante hablar sobre una noticia que pasó el día lunes 21. ¿21? Sí. Sí, 21. El día lunes 21 que falleció el Papa Francisco, el primer Papa argentino. Latinoamericano. Según mi forma de entender, el argentino más importante de la historia. Y probablemente. Para mí. O sea, de la historia probablemente. Sí, vamos a... sacar fútbol. Porque Sí, no. el fútbol es muy argentino. No, ni siquiera de fútbol, porque capaz San Martín es bastante importante, pero ok. San Martín es importante para la historia argentina. Claro. El Papa Valor. es Favaloro, Bueno, Favaloro puede ser. Favaloro también. Favaloro puede ser. Pero el Papa, o sea... Sí, a nivel mundial. Es que probablemente no haya nunca más un papa argentino No. en la historia. Porque no es Italia, bueno, Italia está ahí, entonces es más probable que haya papas italianos. Pero argentino. Y además también es verdad que vos decís Maradona al chino, por ahí le chupa un huevo. Sí, claro. El Papa al chino no le chupa un huevo. Sí. Y... bueno, y justo hablando de la importancia del Papa, el Papa Francisco, no recuerdo bien el año exacto, creo que fue en 2013, ni bien asumió, estaba entre una de las personas más influyentes de la Tierra, entre las, qué sé yo, 10 personas más influyentes de la Tierra. ¿Antes de asumir o cuando No, asumió? ni bien asumió. Porque el Papa es el líder de la Iglesia Católica. Claro, claro. O sea, de todas las iglesias que hay a lo largo del mundo, él es el líder, él es el que maneja un poco... No, de todas no. No, de todas no. La De la católica. católica. Por eso, bueno, las iglesias católicas. ¿Es la católica la más importante? Porque No, nosotros como vimos... importante, no, como importante no, Porque probablemente ponele era así que- del Islam o así. O sea, nosotros vivimos en Occidente y Es no que la tenemos ni idea. importancia es muy subjetiva. Creo que... Claro. No, y depende de la región también, ¿no? Porque Por eso, en no creo que hable de Occidente- importancia, sino quizás de cantidad, puede ser que sea de la más convocatoria. No Y sé bueno, si de importancia. la cultura nuestra es la más importante. ¿Por qué? Y en nuestra cultura occidental, la iglesia católica creo que es la más... Yo pensé que Tenía esa decía cultura. que el occidental es lo más Claro, importante. yo también Ah, entendí no, eso. Por no, eso no. Los tres lo Oriente miramos. Oriente vaya a Sí, ser la mierda. ¿no? Claro. ¿Por Sí, qué sí, odian no. a los argentinos? No. Claro. Para mí, creo que Sí, es la sí, más sí. importante la Lo que católica, pasa la es que como judío, en Occidente cristiana. Pasa que más que nada toda América, incluyendo Estados Unidos, como vienen de los españoles, los portugueses, bueno, los ingleses son un poco menos, pero más o menos como que bajaron en línea con la Sí. religión católica para todos. Entonces, Nada, los ingleses también. pero los ingleses creo que son protestantes, no sé si son Bueno, católicos. pero... ok. Es que también, claro, justamente en América Son venimos de la misma rama ¿La de... misma rama? de la, son la... Distintas perdón, ramas. distintas ramas de la misma misma religión. raíz, Ok, digamos. ok. Sí. dentro de la colonización, gran parte de la bajada de línea fue establecer Claro, el religión. catolicismo. Sí. Y bueno, bastante los evangelistas eran españoles. Pero Claro. bueno, nada. Siguiendo la corriente de nuestros podcasts del año pasado, que nos habíamos propuesto hacer columnas, pero bueno, creo que... Está bien, es un... Nos habíamos es propuesto... No, retomar. pero pará, porque no está mal. Nos habíamos propuesto hacer columnas, pero pasaron cosas en el mundo, en la actualidad, que nos dieron de qué hablar a nosotros, entonces medio que resignamos un poco esa parte de las columnas para hablar de actualidad, ¿no? Entonces, como que retomando un poco lo del año pasado y lo de este año, el formato de los podcasts, se nos ocurrió hacer una columna de actualidad, ¿no? Entonces, me tocaba a mí, así que yo preparé la columna que tiene que ver con, bueno, el Papa,
de Francisco, ¿no? Y qué pasa cuando muere un papa, ¿no? Cómo es el proceso de sucesión Claro. del mando, ¿no? Del lugar. Y entonces, De Holy Pope. Es terrible la cantidad de tiempo que lleva Mate con ese mate. Perdón, encima tenemos un cronómetro acá. Creo que desde el minuto 2 va. Sí. Va al minuto 6. Aparte de lo que se le acerca a la boca, lo saca, lo Ah, acerca, sí. lo mueve. pero está bien. Bueno, yo tengo acá un par de cosas anotadas. Que bueno, van a servir como una hoja de ruta, una guía, una ayuda de memoria. Pero se me ocurrió hablar de este tema porque el otro día, el lunes mismo, que murió el Papa, vi con mi papá y mi hermano la película Cónclave. ¿Porque había muerto el papá o La verdad que se nos apareció, ¿no? Abrimos la bajó un mensaje divino? la y le plataforma de dijo- streaming, no sé Claro. si decir ya la marca porque por la duda no. Y por dónde no digas, pasa que viste, nos llegan a Sí, escuchar y. pasa que el podcast que escuchan 30 personas, ¿viste? Claro, Este podcast con 3 suscriptores, Sí, sí, capaz sí, que sí. nos caga. Nos bajan. Sí, sí. No, bueno, abrí la plataforma de streaming y apareció en tendencias, primera en tendencias, Cónclave. Claro. Mi hermano quería ver La Isla Siniestra, peliculón, pero yo le dije, che, mirá, o sea, murió el Papa, esta está buena, estaba nominada al Oscar, veámosla. Buena peli. ¿Sí? Buena peli porque te explica un proceso que muy poca gente, o por lo menos ¿De dentro qué se trata más o menos? de mi entorno. Y se trata de que muere el Papa, ¿no? Y entonces hay un proceso de votación, ¿no? Que le sigue a la muerte del Papa, unos 15 días después, hay un proceso de votación en el cual se elige, bueno, el nuevo... ¿Eso es tal cual como en la vida real? Eso es tal cual como la vida real. Ok. Si bien hay ficción, pero que casi ni se nota porque es como... No te diría documental, pero es como bastante realista, ¿no? Y te muestra... La peli está buena porque lo ficción... la ficción está en los personajes y no en el suceso. Claro, ¿No? El suceso es bastante real, claro. ¿no? Real hasta en comillas, porque en realidad el cónclave, bueno, lo voy a ya entrar en el tema. Sí, sí. Dale. El cónclave es la reunión que celebra el colegio cardenalicio de la Iglesia Católica para elegir a un nuevo papa, ¿no? Que es el obispo de Roma y que lleva aparejado el cargo de soberano del Estado de la Ciudad de Vaticano, ¿no? ¿Qué características, no sé, llamativas tiene el cónclave? Que es secreto. Los tipos, los cardenales, o sea, entre todos los cardenales que hay, se elige a uno para que sea el papa, ¿no? Ok. Cardenal que es el puesto más alto a que puede aspirar... Un papa. No, un... Ok, un sacerdote. Un sacerdote, ¿no? Es el puesto más alto que puede El aspirar. previo al papa. Previo al papa, ¿no? Ok. El sacerdote no puede ser papa. El sacerdote tiene que ser primero primero sacerdote, después obispo, después un puesto más y después cardenal, ¿no? Y después, si llegás, papa. Si te votan, papa. O sea, sí. Bueno. Claro, Sí. es una elección entre todos los cardenales del mundo, por lo que yo entiendo. Es entre todos los cardenales del mundo como que aptos para ser papa. Ser apto significa tener menos de 80 años, nada más. Claro. ¿Sabes cuántos cardenales hay ahora? 138. Ah, O sea, tienen que elegir entre 138 uno para que sea papa, ok. ¿no? Igual hay como medio más, algunos con más posibilidades que otros. Exactamente, es dentro de del ámbito religioso bastante político la votación, ¿no? ¿Por qué? Porque hay papas que tienen ideas un poco más conservadoras, otros que tienen más ideas liberales, ¿no? En la película hay una tensión entre un papa que es Tremblay y uno que se llama Bellini, ¿no? Que uno era más conservador y otro era más liberal. ¿En qué sentido? ¿No? Uno tenía... y otro que se llamaba Tedesco, que era como extrema derecha. ¿Por qué? Y porque entendía que la homosexualidad era una enfermedad, como que todo retrocediendo bastantes años de avance en términos de derechos y demás. Y mientras tanto el otro, el Bellini, que era como el más progre, si querés, el más de izquierda, como que era más inclusivo, que... De izquierda, no a nivel político como lo tenemos nosotros. No a nivel... no económica.
Ok. pero de No izquierda, manejan economía. Más progre, digamos. más progre. Ok. De izquierda en el sentido, bueno, alojemos a todos los pensamientos, todas las religiones tienen su legitimidad, entonces... Es que por lo que yo entiendo, Francisco estaba más tirado a esa idea. Exactamente, ¿no? Como más... Más progresista. más progresista, pero en el sentido de aceptación, ¿no? Ok. Aceptaba O sea, perdón. al Islam, a los musulmanes, bueno, creo que es parecido, ¿no? Sí, en realidad te pregunto porque Sí. me apareció claramente como los posibles papas, digamos, pero aparecía como progre y conservador, Sí. no como derecha-izquierda, es lo No, mismo. Bueno, pero van un poco No de sé, la no sé, mano. pregunto, no, Van no un sé. poco de la mano, o sea, se Sí. tiende a tildar de progre a la gente de izquierda y a tildar de conservador a la gente de derecha, ¿no? Ok. Son extremos donde la gente va virando, Sí, o sea, ok. no es que alguien está full derecha y full izquierda. Como en el capítulo de guerra. Como en el capítulo de económica. guerra económica que le recomendamos ver, que charlamos de eso también, ¿no? Porque, bueno, todo se relaciona al final, ¿no? Bien. Sí, y además, yo me imagino que dentro del mandato como papa, muchas ideas en base a contexto y en base a todo el tiempo que pasa, pues es un mandato que no tiene límite de tiempo. ¿La La muerte, muerte. o o la renuncia? O la renuncia, ¿Alguno renunció alguna vez? Sí, el anterior era Francisco. ¿Sí? Benedicto renunció. ¿Estaba enfermo o renunció por.? No te sabría decir. No sé. Mirá, sé que el anterior había renunciado, pero no sabía por qué. digo, va variando en cuanto a... Yo siento que el mundo, desde que asumió Francisco hasta hoy, varió demasiado. En cuanto a lo que se podía considerar progre en 2013, es muy distinto a lo que se considera progre en 2020. No tanto. No varió tanto. ¿Vos Perdón, sí, no? perdón que te rompa el esquema, pero no varió tanto. ¿Pero vos por qué decís? ¿Por Francisco? ¿O- Sí, Porque o sea, hay varias cosas que dice Francisco que son de progre ahora también. sí. Entonces no varió tanto. Pensá que son 12 años, no es tanto tiempo. Y pero a nivel avance social Igual- hay mucho. Perdón. Sí, Y decime. por eso llevo mucho contexto argentino, es muy distinto al contexto que le llega a él en el Vaticano. ¿No es uno de los más largos? ¿El de Francisco? Sí. ¿12 años? Me parece que yo tenía entendido que es uno de los más largos. Tenía entendido. Bueno, Bueno, a chequear. aquí. Pero bueno, nada, ¿Cuánto tiempo estuvo, Francisco? 12 años. 12 años. Ah, bueno. Sí, es bastante tiempo. 2013 asumió. Sí. ¿Por qué se llama cónclave? ¿No? Perdón, es mucho año y tienen en cuenta que asumen con 70 y pico de años. Sí. Claro. O sea, Sí, el Ah. Papa murió a sus 88 años claro. y tenía... O sea, por más de que el requisito sea ser Claro. menor de 80, él llegó a 88 años. Sí, Claro, él porque asumió son- con 76, o sea, asumió muy cerca de los Ah, 60. o menos de 80 para asumir. Sí. Ok. Claro, me imagino que el menos 80 será bueno que dure más de 2-3 años. Porque por ahí ya con 80 decís, por ahí... Bueno, quizás es un poco, Y claro. 2-3 años. No, bueno, pero entendés el hecho de decir a los 80, Sí. mucho, por ahí tenés menos años de vida. No, sí, obvio, sí. No, y también de ser para justamente que esté lo más consciente posible. Sí, eso, no más que tenga- nada. Prevenir cualquier tipo de. Sí. Porque con la edad viene un Demencia. cierto deterioro Claro. mental, Cognitivo, sí. cognitivo, que intentan evitar lo más posible. Obvio. Bueno, ¿por qué se llama cónclave? ¿No? ¿Qué era el conclave? El cónclave es esta... Lo Perdón. acabo de explicar. Ah, eso está bien sí, dicho. No, es- pará, este proceso de, Ok, listo. de votación se llama cónclave. Perfecto. ¿Por qué se llama cónclave, no? De la palabra latín cum clave, que literalmente quiere decir bajo llave. Ok. ¿Por qué? Porque en 1270, Hace unos pares de años. ayer, en 1270, Después de la muerte del Papa, ahora. habitantes de la ciudad Viterbo, que queda en Italia, mostraron como cierto descontento con el Papa de aquella época y con la iglesia en general. Entonces los encerraron a los cardenales obligándolos a elegir un nuevo Papa, ¿no? ¿Mira? O sea, vemos cómo la sociedad influyó tanto en la iglesia que ese hecho que parece casi como un acontecimiento particular Sí, que a lo largo de la historia. a lo largo de la historia, después fue como un ritual específico de los cardenales del Vaticano, ahora no en Viterbo, de los tipos se encierran en una capilla, se La encierran... Capilla Sixtina. Sí, Perdón, sí. sí, No, porque tenía entendido que se le saca los teléfonos, se le saca cualquier. O sea,
la idea también es prevenir cualquier tipo de contacto con el exterior, justamente para no condicionar sus respuestas, Claro. sus votaciones. Entonces se encierra en la Capilla Sixtina, que es una capilla muy famosa, en donde justamente se los aísla de la sociedad. Y es ok, elijan, y hasta que no elijan, se quedan ahí, Sí. comen ahí, duermen ahí, no Creo que salen el más de su largo vi lugar. que duró como 2 días enteros. Sí. Ah, igual es poquito tiempo. Pero es un montón, No, pero pensado estás, 2 días estás solo en eso. encerrado solamente votando. No sé nada más. O sea, creo que no es que dormí, o sea, Dormís, pero, pero, no hay habitaciones Sí, para sí. los 180 papás. 130, pero sí. 130. Ah, Sí, Ah, sí, pero es por ahí bastante pensá que grande. de 2 días estás 30, 35 horas votando solo. claro, es O verdad. sea, imagínate. O sea, te levantás, votás. Votar, Y esperás votar, 35 votar, horas. Claro. Sí. Sí, Sí, sí. pero igual este ya va más de 2 días, ¿no? No, todavía no. No, pasó. todavía no. Esperen que pase el luto. Ah, perdón, entendí que Está, era ni bien moría. no, están de luto ahora. Ah, ¿y no están encerrados ahora? No, todavía no. Ah, ok, perdón. No, pero se encierran Ah, cada 15 días, a los 15 días. a los dijiste. 15 o 20 días, sí. Se Perfecto. respeta el luto del Papa. Claro. Ok, perdón. Y bueno, no como a partir de este acontecimiento puntual se hizo como una tradición de la iglesia, ¿no? Claro. Institucional, digamos. Bien, su función, ¿no? Bien, como acá decíamos, entre 15 y 20 días después de la muerte del Papa, el decano del colegio de cardenalicio convoca a los cardenales en Roma para elegir a su sucesor. El periodo transcurre hasta la elección de un nuevo pontífice, se denomina sede vacante. Durante este tiempo el colegio mantiene la supervisión general de la iglesia, pero no puede tomar decisiones importantes, ¿no? Como que se suspende el rol de papa porque no hay, entonces lo toma el decano, digamos. Que el decano puede ser papa también, Ah, sí. El decano es el que dirige el cónclave, pero a la vez puede ser también elegido papa. El día que comienza el cónclave, los cardenales se reúnen en la Basílica de San Pedro del Vaticano para la misa. El primer día se dedica principalmente a la oración, al final de la cual los cardenales en procesión se dirigen a la Capilla Sixtina, lugar donde se tiene lugar la votación. Lugar donde se tiene lugar, ¿no? La redacción en Narnia. Durante el cónclave, los cardenales no pueden tener ningún contacto con el mundo exterior y todos ellos viven en la Casa Santa Marta, construida por orden de Juan Pablo II para sustituir, bueno, bla, bla, bla. Lo interesante, bueno, esta casa que vos decías, ¿dónde duermen los cardenales? Bueno, acá. Esta casa es provisoria durante el cónclave. claro. Lo curioso es que Francisco vivió ahí. No vivió donde viven generalmente Los papas. Ah, Él vivió en la casa Santa Marta. ¿por qué? Bueno, tiene que ver un poco con el estilo del Papa Francisco, ¿no? En como una suerte de un tipo muy humilde, ¿no? Como que él no quería aparentar, él lo era, ¿no? Claro. Él elige el nombre de Francisco por San Francisco de Asís, ¿no? Claro, pues no se llamaba Francisco él. No, él se llama Jorge Bergoglio, se llama. Ah, se cambió el nombre. No, cuando vos te asumís como papa, te preguntan, ¿cómo querés que te nombren? ¿Cómo querés que te llamen? Ah, mierda. ¿No? Y él dice Francisco, por San Francisco de Asís, que hace referencia a los pobres, ¿no? Es un santo, ¿no? El santo de los pobres, Claro. Mirá. claro. Claro, por eso se decía que era el Papa de los pobres. Sí. La votación es bastante rigurosa en el sentido de que para ganar, vos podés votar a cualquiera, hasta inclusive vos mismo. Mira. Sí. Sí. Para ganar tenés que tener 2/3. Claro, Un eso es lo montón. complicado. Es un montón. Es un montón. Por eso duran días Claro. la votación. Porque tenés ¿Y se puede cambiar? Tipo, no es que yo lo voto a él y ya está. Sino No, Sí, que sí, voto a podés él, cambiar. no. Ah, Podés cambiar. Eso es en lo que se traba. Claro. Claro. Tenés que 2 tener tercios es un montón. 2/3. O sea, Tenías como 60 personas para meter, casi. No, ya la No, mitad. más. No, más. Como Dos 70 o tercios. 80, boludo. 90. Sí, cerca de 90. No, 90. Qué mal con las matemáticas. Sí, sí. Claro, y además pensé que. Claramente las ninguno es las- matemático, las ¿no? votaciones. Porque por ahí te votás, ves que nadie te vota. Hasta que cedes y sacás tu voto para votar a otro es. No, y pensar también que es, o sea, todos ahí tienen más de 70 años. O sea, sabés que si vos no sos en ese momento, No sos nunca. nunca más. O sea, ya está. Y además, imagínate lo que cuesta una elección cualquiera donde tenés
4 o 5 opciones que tenés que ir hasta un balotaje a volver a votar, imagínate si hay 130 opciones. Claro. Claro, pero y 130 votantes. Encima, ¿qué? Vos, siendo cardenal, tipo, ¿conocés a los 137 para votar a Y uno? sí. O sea, sí, pero no. Pero, o sea, Hay, ¿conocés hay reputaciones, Claro. hay trayectorias, hay Claro. política. Es Y una también yo cuestión... creo que te debes guiar de saber, yo sé que no voy a ganar. Bueno, voto al que más afín está a mis ideas. Claro. Es una elección, normal. No, es que, pero claro, sería re difícil. Así Lo- está más de 2 Y días. así están 2 días. No, bueno. Hay un tope Ah. de votaciones. Ah, ¿sí? Se pueden hasta 34 votaciones. Después hay balotaje. Ah, Entre los dos que más sacan. Mirá. Claro. Y de entre esos dos, el que tenga los 2/3 gana. no. O sea, Claro, después andás es a largo, tanto es voto. largo. Claro. Y si no, bueno, van los dos papas. Bueno, y una vez elegido papa, se queman las cartas y sale de la casilla donde están un humo blanco, ¿no? Que quiere decir habemos papa, ¿no? Que se ha elegido un papa. Bueno, pasando el cónclave, también hice una investigación, como que me gustaría hablar también un poco de Francisco, ¿no? ¿Quién era, qué hacía antes de ser... ¿Eras detective del papa? ¿Eh? ¿Fuiste detective del papa? No, yo soy el biógrafo ahora. Claro. No. Pero antes de, bueno, emprender su camino en la religión, Francisco era profesor ¿De qué? Era profesor de psicología Mira. y de... Ay, no me acuerdo qué otra más. Psicología. ¿Será Sí. freudiano ese? Era freudiano. ¿Ese? Era. Ese. Y de, Era y ¿Será freudiano de, ese, de papá? psicología y de literatura. Mirá. También ¿Católica o no, en la Escuela Jesuita Inmaculada Concepción de Santa Fe. Ok. Ah, mira. Es santafesino. Era químico también. Era de todo. Sí. Sí, sí, es muy- Creo que tienen que hablar como... Son gente muy culta. en Tiene- general. Tienen que hablar como 7 idiomas. Se recibió de químico. Y sí, por lo tenés que ser De la culto, pero- licenciado en Humanidades, Filosofía y Teología. Claro, no cualquiera llega. El verdadero me gusta estudiar. Sí, Pero sí. no solo de todos que están ahí, son sumamente cultos. Y bueno, Mira. tiene un camino, ¿no? Hasta llegar a ser arzobispo de Buenos Aires. Y el 13 de marzo de 2013, el cónclave que se celebró tras la renuncia de Benedicto eligió como papa a Jorge Mario Bergoglio, quien manifestó su voluntad de ser reconocido como Francisco, en honor al santo de Asís, ¿no? Ujú. Bergoglio fue el primer papa jesuita y el primero proveniente del hemisferio sur. O sea, ni siquiera América, hemisferio sur. Claro. Claro, de la mitad del mundo para abajo. También fue el primer papa originario de América y el primero no europeo desde Sirio Gregorio III, que falleció en el 741. En el 741. Sí. Es que es tremendo que haya habido un papa argentino. Es terrible. O sea, no solo Argentina, por eso, pero hacía 400 años no salía de Europa. Más Sí, mil. Más. Ah, no, 741, Luqui. Mil y pico. Claro, yo entendí 1700, Sí, no, 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 no. 1700. Y bueno, Claro, los conservadores estaban con sí, la fue vena acá. medio... También, ¿no? Porque fue medio revolucionario Francisco, porque, bueno, apoyó la inclusión de las mujeres en la Iglesia Católica, defendió valores de justicia social, tuvo un trato más acogedor con las personas LGBT que los papas anteriores, apoyó acciones para combatir el calentamiento global, defendió a los migrantes y rechazó las políticas hostiles contra ellos, y también fomentó, ¿no?, la lucha en contra de la pedofilia, viste que se tilda mucho hay un estigma Iglesia. contra la iglesia en contra de la pedofilia y de los derechos del niño, ¿no? También, bueno, Sería terrible que ahora salga tipo información de que el Papa era como pedófilo o algo así. y bueno, ¿Te imaginas? sí, Sí, sería sería terrible, terrible. no solamente o sea, Claro, cualquiera, pero sí, cualquier No, yo sé, persona pero que- que diga como pelear contra la pedofilia y que salga y que... sí. Y bueno, esa es la contradicción de la iglesia. Bueno, también el Vaticano, como es un estado, maneja plata. Mucha. Y mucha plata. O sea,
las iglesias y los edificios del Vaticano son edificios con oro, con Claro, que entiendo que gran parte reliquias. del Vaticano está constituido de oro. Sí, y manejan mucha plata, o sea, a la iglesia le llega bastante plata. Que ese es el gran debate que hay. Afuera del Vaticano hay gente durmiendo en la calle. Y bueno, Y el Vaticano está constituido en oro. ¿Sí? ¿Posta? Sí. y nada, Francisco, bueno, en este carácter más disruptivo, ¿no? En términos de la iglesia, se encargó de, bueno, administrativamente, como jefe de Estado del Vaticano, de una transparencia de las finanzas del Vaticano, ¿no? Porque antes, bueno, era todo más secreto, no había tanta claridad, ¿no? Entonces, o sea, podría decirse que Francisco promulgó, no sé, como una especie de INDEC del Vaticano. Una ¿no? transparencia. Sí, una transparencia económica, ¿no? Entre muchas otras cosas que hizo Francisco, y una de las cuales yo me centré es en su doctrina, ¿no? ¿Por qué? Porque además de dirigir el Vaticano, de dirigir la iglesia, el tipo escribió e hizo teoría y doctrina, ¿no? Doctrina más allá de la teoría, ¿por qué? Porque la diferencia para mí entre doctrina y teoría es que la teoría es como una imagen, es estática, ¿no? La doctrina es una forma de hacer con la teoría. Ok. ¿Bien? Y bueno, su obra más importante se llama Evangelii Gaudium, ¿no? Que quiere decir la alegría del Evangelio, ¿no? Y acá Francisco habla de la potencia de la alegría, perdón, que alerta contra los predicadores tristes, ¿no? No niega la tristeza, pero bueno, pone énfasis en la alegría. ¿La alegría de qué? Acá tengo un par de citas textuales también. Bien la preparación. Del texto. Muy buena preparación. Que dice: el gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista, que brota del corazón cómodo y avaro de quien busca de manera casi enferma los placeres superficiales, cuando la vida se clausura en los propios intereses. Ya no hay espacio para los demás, ya no se cuenta a los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza de su dulce amor y ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien, ¿no? Dentro de, bueno, ¿no? La tristeza individualista, ¿no? Como acá ya plantea una visión de mundo como individualista, y cómo él se posiciona en contra de ese Sí. individualismo, que también dentro del texto plantea 4 principios, y uno de ellos, él dice que el todo es más que las partes. Que la suman las partes. Claro. Es holista. Ahorita. Eh, pero bueno, ¿no? La Papa la tristeza descalza. individualista, ¿no? Como, qué sé yo, me parece importante porque es el Papa el que habla de esto, no, qué sé yo. Sí, no cualquiera. No un político argentino que, si bien tiene relevancia, es uno de los líderes mundiales, ¿no? Claro. Sí, es alguien que todo el mundo escucha. Sí. Y bueno, como decía Fran, la actualidad de este pensamiento, este libro lo publicó en 2013. Ni bien salió. Ni bien salió. La actualidad de este pensamiento 12 años después, Porque ¿no? hoy siento que estamos viendo un mundo cada vez más individualista. Y un mundo cada vez más, porque acá dice, la múltiple y abrumadora oferta de consumo. O sea, vos te pones ahora las redes sociales, las plataformas de streaming, YouTube, todo, como que hay un consumo ya casi particularizado en las personas, e individualizado a más Sí, no sí. poder. O sea, Sí. hay un algoritmo que te lee y te ofrece lo que a vos te gusta. O sea, Claro. imagínate lo... Sí, Y hay- personificado. Y hay un consumo del cual hoy estamos presos prácticamente. Estamos Claro. todo el tiempo consumiendo cosas. Sí, Salvo que convivamos con personas y hasta conviviendo con otras personas. sí. Y como ya casi no hay
propiedad, ¿no? Sí, va, tipo. Como que Ojalá que- el consumo nos lleva a una cosa de que ya, filosóficamente hablando, si querés, ya casi ni somos dueños de lo nuestro, ¿no? O porque estamos alquilando el lugar donde vivimos, o porque alquilamos las películas, alquilamos los juegos, alquilamos todo lo alquilamos, todo como que pagamos una membresía, Una boludo. membresía. Bueno, hay un capítulo Ese es de Black Mirror. de Black Mirror. ¿Lo vieron los No. otros? Bueno, ¿Cuál? el primero de la 7ª temporada. No, El de no. ahora. El de ahora. Bueno, es esto, ¿no? Es como una membresía de tu vida. Que si vos no pagás, ¿Qué va? no vivís. Es loco, es loco. Lo recomendamos con Lucas. Bueno, el primer principio del Evangelii Gaudium. Ujú. El tiempo es superior al espacio. Él dice, ¿no? Y dice, a veces me pregunto quiénes son aquellos el cual actúan preocupados por iniciar procesos que construyan pueblo, más que por más que por resultados inmediatos, rápidos y efímeros, pero que no constituyen la plenitud humana, ¿no? Acá Francisco lo que plantea es que la plenitud humana no se consigue con la satisfacción inmediata, ¿no? Sino con el... O sea, no gano hoy, gano mañana, ¿no? Con el construir procesos que perduren en el tiempo, ¿no? Como... también, ¿no? Muy de la actualidad, muy de el consumismo actual, como Iba a decir- el placer inmediato no le gana a quizás el proceso, ¿no? Procesos que construyan pueblo, me parece muy... Igual, ahí justo yo pensaba, ¿se puede alcanzar la plenitud? Ese es Y un bueno, tema a discutir. acá lo plantea desde una postura religiosa, Claro. católica Claro. y evangelista, Mira que que sí. Igual iba justamente a decir algo. Hoy, conectando con lo mismo que decía anterior, el consumo y el placer inmediato está totalmente a la orden del día. Sí, Hoy, no sé si ustedes sienten, bueno, lo hablamos el año pasado también, estamos tan acostumbrados al consumo inmediato que todo lo que no es consumo inmediato no nos gusta. Mm. Al punto de, nos parece mucho ver una película para llegar a ver la conclusión. claro. Esa hora y media es un montón. O media hora de un capítulo de algo. Es como que el consumo se hizo cada vez más inmediato. Y Claro. cada vez más todavía. No, y... Hoy no se puede leer un libro prácticamente. No, y también el concepto que tenemos de tiempo, ¿no? O sea, cómo lo presente, lo de ahora, es más importante a lo que va a venir, ¿no? O a lo que yo pienso ponerle nosotros estudiando en la facultad, ¿no? Es un proceso que lleva tiempo. ¿Cuánto tiempo? Y bueno, no sabemos, porque Claro. en teoría son 5 años, pero bueno, se te va alargando, te van pasando cosas, pero es un proceso que lleva tiempo y que es difícil. Sí, obvio. Es difícil porque vivimos en un mundo donde lo importante es hoy, o sea, no mañana. Sí, se voy a trabajar hoy y ya está. Claro, Sí, y lo importante es el éxito medido en ciertas características. Lo que ves, no es gratuito que todo el mundo durante la carrera se cuestione tantas veces lo que está haciendo en Claro. el medio. Es un montón esperar. Estamos en un mundo en el que parece que es un montón esperar 4 o 5 años para ver los comienzos de un objetivo. claro. Yo me acuerdo, profesor que dicen, no, igual de acá a sentarte después son 4 o 5 años más. Sí, Y le decís, o sea, de acá a 12 años voy a ver los frutos de esto. Y es terrible pensarlo así. sí. Bien, el segundo principio, la unidad prevalece sobre el conflicto, ¿no? También esto, ¿no? Como veníamos hablando, ¿no? Que él habla del todo es más que la parte, ¿no? Y cómo la unidad, ¿no? Es lo que prevalece frente a la crisis, digamos, ¿no? En un sentido capaz también de nación, ¿no? Cómo es importante también la unidad, por ejemplo, de los argentinos frente a alguna crisis que estemos pasando, ¿no? Es un punto de vista Sí, armarte como grupo te hace pasar. Claro. Y aparte es un punto de vista que actualmente no hay. sí, y o sea, no cayendo en el pacifismo ingenuo, sino como, bueno, o sea, es importante estar unidos, si bien es importante también los conflictos, las discusiones, creo que la discusión es bastante Enriquecedora. enriquecedora, ¿no?
pero también es importante la unidad, ¿no? Unidad en términos de aceptar al otro. Bueno, el tercer principio. La realidad prevalece sobre la idea, ¿no? Y acá dice, textual, hay políticos y dirigentes religiosos que se preguntan por qué el pueblo no los sigue si sus ideas son tan lógicas y claras. Posiblemente sea porque se instalaron en el reino de la pura idea y redujeron la política a la fe o a la retórica. Otros olvidaron su sencillez e importaron desde fuera una racionalidad ajena a la gente, ¿no? O sea, me parece que es bastante actual, ¿no? Sobre todo en Argentina, cómo... me voy a prender fuego, ¿no? Pero cómo, por ejemplo, el presidente habla en términos económicos, en términos de la teoría económica, que bueno... Que el ciudadano de a pie no lo entiende. Sí, que en realidad no ganó por eso, sino ganó por un descontento de la política. Y bueno, vemos cómo la política en general se está alejando de la gente, cómo los que deberían ser nuestros referentes se están alejando de la realidad en base, bueno, a las ideas, ¿no? A la teoría. Yo la teoría que propongo está buenísima, está bien, pero hay una realidad que trasciende a esa teoría. Bueno, ahí va un poco con lo que planteaba Franquito la otra vez, de si en realidad los políticos son los que nos representan al pueblo o no. Sí, por eso, o sea, es bastante este tema de Francisco y de lo que él escribió. Creo que también es bastante relacionado con lo que venimos hablando en los capítulos anteriores, Sí. ¿no? Sobre... Me parece, me llama la atención muy claro para hablar. Sí, Eso me llama mucho, muy claro para sí. hablar. Es como... Yo cuando lo estaba viendo, no, o sea, como que me llamaba la atención cómo te bajaba tan a tierra quizás ideas que otro hubiese optado por una terminología no tan cotidiana, ¿no? Claro. Un poco más... Bueno, ahora, perdón, justo me quedé pensando en esto que venías diciendo. Fíjate cómo, incluso yo creo, lo hago un poco más amplio, me parece. No solo a este presidente, sino a la Argentina en Pensá sí. que es un libro de 2013. Claro, por eso te digo, pero viste que vos justo nombrás de este caso de que la política Sí. se aleja. Yo creo que va más allá. No, Como sí. que- porque está bien, este presidente, lo que quieras, ¿no? Pero este presidente gana porque todos los políticos anteriores estaban alejados Claro. de lo que quería después. Entonces, ya directamente la sociedad argentina sí. tiene un conflicto de un alejamiento hacia la política. Claro. O sea, lo pienso en un nivel más filosófico, más que actual. No, obvio filosófico. Sí. Yo lo que dije es como que encuentro un correlato... Claro, en la actualidad. En la actualidad, pero por eso es doctrina Claro, y no es teoría. claro. ¿Qué diferencia una doctrina y una teoría? No, lo que Sí, decía sí. antes, que la doctrina se usa, es como una metodología. Claro. Más aplicado a la práctica. Es más aplicado a la práctica, exactamente. Es teoría, la doctrina es teoría, porque estamos viendo la teoría acá, son principios, pero son principios de qué? Y de forma de ver la realidad, ¿no? Ponerle esto, la realidad prevalece sobre la idea, es como... Lo podés aplicar en cualquier modelo de actuar, digamos, ¿no? O ponerle la unidad prevalece sobre el conflicto, el tiempo es superior al espacio, son Son cosas que están pasando. cosas que, suceden. claro, y que vos... Este libro, en realidad, es una, ya te digo, es una exhortación. ¿Qué quiere decir exhortación? Es como... Exhortar significa persuadir, ¿no? Y estas exhortaciones son textos o ideas que tenía Francisco para con la iglesia. Pero vemos que trasciende la iglesia Claro. esto. ¿Por qué? Porque justamente es doctrina, no es teoría teológica, Claro. va más allá. En teoría es como que es algo que debería pasar. Claro. Lo que Claro. yo creo que si yo hago esto, debería suceder esto. Sí, sí. En doctrina es en la práctica misma. Claro. Digamos. Y el cuarto y último principio, el todo superior a la parte. Claro. O sea, completamente lista el papá. Completamente lista. También, bueno, esto de cómo pone énfasis en la unidad, en convivir, ¿no? No, esto que Sí. el todo es más de las partes, lo que significa justamente es
que yo junte a una sociedad no es lo mismo que el sumar a 1 millón de personas Sí. juntas. Bueno, y relacionado con lo que leía antes, ¿no? La tristeza individualista. Claro, El todo es más que las partes, el todo es más que la tristeza individualista, es la alegría comunitaria claro. o común. Sí, sí, la alegría común es más que la tristeza individualista. Claro. Y me parece muy aplicable, por eso digo, bueno, claramente es algo que viene pasando hace mucho, totalmente reflejable al conflicto actual, algo que él escribió en 2013, que es una sociedad totalmente individualista, en que parecía que no somos suma de partes. Vos, bueno, veníamos hablando mucho y para mí me es imposible no llevarlo a la Argentina. Sí, ¿Qué? igual no solo en Argentina, No, en no, cualquier no. país. Digo yo porque el contexto es donde de lo que vivimos. conozco. No voy a hablar de países que no tengo idea. No, puedo ser. Que para mí va a parecer que no somos parte de un todo. Parecía que, por ejemplo, una ideología política nos divide cuando dejamos de ser parte de lo mismo. Claro. No me acuerdo quién veía que hablaba y decía, nos peleamos por quién votó tal. Si nos vamos a la mierda, nos vamos a la mierda todos. Claro, no claro. se va a diferenciar Sí, sí, quién sí. se va a la mierda. ¿Qué es lo que pasó históricamente? Cuando el país se va a la mierda, nos fuimos a la mierda todos juntos. Sí. Que para mí ese es el tema, que pareciera que hay ideas o conceptos que nos dividen o nos separan como tipos de humanos, como tipos de individuos, cuando para mí es muy recalcable esta idea de que somos parte de un todo. Incluso, perdón, está también el tema de la tristeza, no solo es, incluso también al revés, la alegría individual, si hay una tristeza común, no va a ser lo mismo la No, alegría, obvio. no va a cumplir nunca el objetivo final de si hay una tristeza común, con respecto a las crisis, por ejemplo. ¿no? Sí. Bueno, Bien. ¿Bajo Luquitas? no sé quién tomó, Yo. Bien. entonces sí. También relacionado con esto de la unidad e incluir al otro, como con esto que incluyó las mujeres, al colectivo LGBT, a otras religiones, ¿no? Bien, y el último principio, ¿no? El todo es la superior a la parte, leo textual. Entre la globalización y la localización también se produce una tensión. Hace falta prestar atención a lo global para no caer en una mezquindad cotidiana. Al mismo tiempo, no conviene perder de vista lo local, que nos hace caminar con los pies sobre la tierra. Las dos cosas unidas impiden caer en algunos de estos extremos. El primero, que los ciudadanos vivan en un universalismo abstracto y globalizante, miméticos pasajeros del furgón de cola admirando los fuegos artificiales del mundo que es de otros, con la boca abierta y aplausos programados. Y el segundo, que se conviertan en un museo folclórico de ermitaños localistas condenados a repetir siempre lo mismo, incapaces de sentirse interpelados por el diferente y de admirar la belleza que Dios derrama fuera de sus límites. El segundo está buenísimo. Sí. El primero también, pero el segundo es muy... Ermitaños localistas, Sí. ¿no? Como esto, ¿no? Como Tampoco encerrarse en nosotros. Claro. Digamos. pero tampoco estar totalmente abiertos y Claro. perder de vista lo que es propio, ¿no? Creo que sobre todo se relaciona mucho con el mundo actual, muchísimo con el mundo actual, esta tendencia nacionalista o globalista, ¿no? Como, no sé, un tipo tan claro en la forma de ver el mundo para mí, ¿no? Les puedo hacer una pregunta a cada uno. ¿Cómo, si quieren decirlo obvio, en su vida les atraviesa la religión? En el sentido, ¿qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Qué...? Nanu, por favor. Arrancamos en ronda. No sé, la verdad que nunca me significó mucho la religión. Siempre... Es más, en algún momento lo veía como algo malo, ¿no? Tenía la idea de que la iglesia era como algo malo. Pero ahora como que le doy como otra importancia a la religión, porque al final es como que endereza un poco a las personas que están perdidas, ¿no? A las personas que quizás no encuentran un significado en su vida, la fe en algo
tener fe en algo me parece que es algo muy valioso, ¿no? Como creer en algo que quizás no está en la realidad, ¿no? O en lo inmediato. O en lo inmediato. Vos sabés que yo justo me sacaste las palabras de la boca. Yo iba a decir que a mí tanto la religión nunca fue un tema quizás que me llamó tanto la atención. Sí, algo que siempre me hizo preguntarme, incluso desde años hace que me acuerdo, que es cómo, quizás mirarlo medio fantasma, lo puedo decir, ¿no? Pero desde una parte más psicológica, ¿no? Es cómo el hecho de la fe en algo te motiva a hacer algo que vos no harías. Incluso, por ejemplo, si hay una persona enferma, viste que normalmente dice, uy, gracias a Dios o no, yo tengo fe en que Dios me va a sacar de este. Quizás, si no era por esa figura de Dios que vos crees, quizás se te hubiese dado por vencido. Entonces esa persona no estaría viva. Ahora, Claro. como tuvo fe, creyó en que iba a haber algo que lo protegía, siguió luchando y pudo salir de la enfermedad. Claro. Entonces, a mí en particular no es tanto la religión, sino justamente la fe, el hecho de cómo el ser humano cree en algo que lo protege, lo cuida, no sé, le da las cosas, lo que sea, pero como el hecho de tener fe en algo puede modificar incluso las conductas e incluso la propia psiquis del ser humano. Claro. ¿No? Es el hecho de seguir luchando por algo que no sabes, pero que la persona está convencida que sí. ¿No? A mí eso, por ejemplo, es justo que dijiste eso, me acordé de fe. ¿Vos? ¿Cómo pensás? Yo también, yo de más chico lo veía también como algo malo. También pasa que por ahí viste que uno conoce a cierta persona y ya asocia Sí, a todas esas personas. Asociar a la religión a algo todavía como mucho más conservador, más homofóbico, más por ahí. También las edades cambian. También las edades, experiencias. obvio. Y también a mí cambió mucho la gente que fui conociendo. Y de más grande entendí hoy entiendo la religión como un concepto mucho más individual. El sentido, entiendo que la religión es lo que cada uno interpreta. Ah, ok. Que ahí es donde lo encuentro. Ya decía, porque venimos hablando Sí, sí, totalmente no, lo contrario. dijimos todo lo contrario. ¿Cómo individual? Venimos No, a hablar no. de la unidad, que no sé qué. No, No, entiendo que la religión es a lo que cada uno lleva y la idea de un dios o la idea de una creencia es a lo que cada uno lleva. Y desde esa mirada me parece totalmente sano y totalmente necesario. ¿Qué? En el sentido, también a mí me sirvió entender sacar la idea que tengo de las instituciones de la idea de la religión como concepto aparte. Me parece que la religión es como cada uno elige interpretarla y como cada uno elige creer, y desde esa mirada individual me parece que es algo justamente lo que vos dijiste, endereza y ha salvado vidas. Sí. ¿Mate? ¿Mate algo para agregar? Estuvo callado Mateo del podcast. Sí. Sí, o sea, creo que te puede enderezar o que te puede torcer también. Depende cómo. Eso, es muy de interpretación y en qué momento te agarra. Por eso me O parece te, muy o te subjetivo. salva, o sea, para mí, como que o te saca del pozo, o te saca del pozo y te mete en otro pozo. O sea, como que te saca y te ata Sí. a otra cosa. O sea. Sí, obviamente que como todo. Pero por ejemplo, esto del Papa, yo no tenía ni idea que el Papa hablaba así. Y me parece que dice cosas piola y no sabía que era tan. Culto. No sé, o sea, sí, pero no sabía que era tan Progreso. activista. quizás. Activista. Sí. Bueno, sí, es verdad. Eso como me sorprendió. Sí coincido en lo de también la fe como motor, que era lo que decías vos, eso sí, me parece como re Sí. importante. Y está bueno creer en cosas. Sí, a mí yo me creo parece que es algo. interesante el sentido, Ya. en qué motor individual puede Sí. significar. No, yo creo que también creer es algo puramente humano. Yo creo que desde el inicio de la humanidad como Homo sapiens, que le adjudicaban los fenómenos naturales a dioses, creo que eso es algo que solamente... Incluso necesario. ¿Eh? Incluso necesario. Es incluso necesario, ¿no? Como, bueno, Sí, o como, como un endiosás a una figura. claro. Que no es un dios, pero que lo pones en dios y como que depositas como No, expectativas y todo. pero quizás de un corte más psicoanalítico, como la importancia de significar la realidad, de simbolizar, ¿no? Creo que no hay acto más humano que simbolizar algo, ¿no? Sí, darle un sentido a Darle algo. un sentido a algo. De hecho, yo siento que las personas constantemente están buscando resignificar nuestras propias historias. Sí. Que no digo que la gente arma la vida en base a eso, pero parte por ahí de nuestros accionarios, o lo siento en mi caso, es resignificar la propia historia y la propia forma de ser de uno. El verdadero necesitar creer en algo. Sí. Es creer en algo que va más allá de... Bueno, hace poco vi una entrevista de filósofo contemporáneo, Lucas Rodríguez, que decía, le preguntaban por eso, él lo conoció al Papa Mm. también,
Y él decía que también entró a la religión de grande porque sentía que necesitaba que existiese algo más grande que él. En el sentido, necesitaba creer en algo más allá y no sentir que todo lo que pasa en mi vida iba por un control mío. Claro. Necesitaba sentir que había alguien arriba como cuidándome, por así decirlo. Sí. Y eso me hizo pensar mucho en esto de la política es algo individual, en el sentido subjetivo a lo que cada uno interprete, lo que cada uno siente. La religión. La religión. Hablamos Sí. de tantas cosas y se me mezclan palabras. No, pero sí. ¿Y cómo está todo relacionado? O sea, se te escapó política, pero no por coincidencia, No, sino obvio. porque la política atraviesa también La religión. la Sí, religión, sí, todo es la político. iglesia. Es que esto que decías, la votación, Sí. la influencia, todo eso es política. De hecho, ha influido mucho, o algo que ha hecho que gente o lo quiera más o menos, eso es subjetivo, que el Papa también ha opinado de política. Sí. Que no era algo muy normal entre papas. Sí. Bueno, de hecho, Y eso ha influenciado mucho la imagen pública. yo pensaba que es, por ejemplo, quizás, pienso yo, no sé, pero el hecho de que el papa norteamericano que más poder tiene para llegar a ser papa es conservador, al igual que la política que se están tomando o sea, ahora mismo en Claro. Estados Unidos, o sea, como yo creo que esas cosas, como Sí, que el obvio. mundo afecta Sí. al espacio, no es que la religión es como, bueno, ya está ahí listo, sino que yo creo que, como en todo el mundo, o sea, todas las políticas mundiales afectan o mundiales no quizás, pero las que son religiosas afectan, en Es este que- caso, al Vaticano. Me parece que es lo más lógico que la iglesia debe estar lo más conectado posible al mundo real. La iglesia toda la historia estuvo metida Claro. en la política. Siempre, no fue algo aislado. Y hay una influencia mutua entre Sí. ambas. Sí, sí. Claro. No es gratuito que, bueno, depende de qué pase. Lo mismo, lo único que voy a decir, no es gratuito que en su momento se haya elegido un papa mucho más cercano a un ala progresista. Sí. No es gratuito y habla de ayornarse al mundo que se venía, y no es gratuito que ahora por ahí se elige un papa mucho más conservador. Que está todo el mundo está. Estamos en un mundo donde parece que se está volviendo a ideas mucho más conservadoras. Sí. Toda esta idea, bueno, no la vi la serie nunca igual, pero adolescencia y toda esta idea de los incel no es gratuito a que estamos en un mundo donde parece que está volviendo a conceptos mucho más conservadores. Sí. Sí, es verdad, eso no lo había pensado. No sería raro que gane un papa más bien No. conservador. Pues estamos en un mundo que parece que está siguiendo de nuevo tendencias más bien conservadoras. Sí, es verdad. Sí, como es casi irónico, ¿no? Porque el cónclave justamente se encierran para aislarse del mundo exterior, pero igualmente el mundo exterior los atraviesa. O sea, Obvio. es como... No pueden estar exentos de la realidad en la que obvio. viven. Es que también aislarte 2 días no te hace estar exento a que esos A 13 años. cardenales, claro, están constantemente conectados al mundo y eso es lo que ayorna tus ideas y con eso es con lo que vas a ir a votar. No, y que no llegaron ahí porque sí. Claro. Obviamente hay políticos o apoyos políticos atrás, hay influencias atrás, hay poderes atrás de los Sí. que llegan ahí que no es que llegaron porque Claro. creían más en Dios que otra persona, digamos. Es que Sí, habrá que ver cómo... Porque si bien, bueno, hicimos esta columna y intentamos informarnos lo mejor posible, igual hay un montón de desconocimiento Obvio, sí, de obvio. nuestra parte. Habrá que ver cómo ha quedado la iglesia durante el mandato de Francisco, porque un hombre tan, bueno, Disruptivo. disruptivo, activista, progresista, habrá que ver cómo, si realmente movió un poco el árbol Sí. en la iglesia. Es que ahí para mí está el mismo debate, hasta qué punto lo mueve eso y hasta qué punto, porque mientras el Papa estuvo, esta contrarrevolución, si quieres una palabra, o estas ideas conservadoras que vuelven a resurgir, estuvieron también en disputa. A ver cuánto la disputa de los dos, de como la línea social que se siguió y la línea que pregonaba el Papa, cuánto influenciaron. Pero bueno, me parece que Es que un quedó un momento. capítulo bastante Interesante. bueno. Creo que lindo también hablar un poco del Papa, de la religión, de también un poco jugársela, ¿no? Sí. ¿Sabes con qué Son me temas quedé? medio tabú que me parece que está bueno sacarle un poco el desmitificarlo y sacarle un poco del Para mí, no sé, Sí, sí, Y sí, yo- bajar la tierra. bajar la tierra. en ese sentido tengo la idea que no me parece, nada me parece más, ¿viste la histórica frase de, en una cena por ahí no se habla ni de política ni de religión? Sí, Nada me parece que hable más de los cerrados que somos como sociedad que decir,
¿por qué tener que opinar debería generar un conflicto? Y sí. ¿Por qué no puedo estar en una cena, te opino de política distinto a vos y seguimos hablando normal? Claro. O de religión distinto a vos. Mm. Para mí nada habla más de los cerrados que somos que eso. Sí. Y también de los... Cerrados en el sentido más generalizado. Cerrado y apasionados, Y sí, ¿no? Porque... De dogma, de defender ideas que... sí, Sí, pero, pero yo la creo que- pasión no debería generar conflictos. Ese es el tema. Para mí la frase va No más sé. a los Y la pasión conflictos que genera. puede La, llegar a pa- generar. la pasión Genera siento yo que es lo más irracional que hay. Vos, porque Sí. no podés ni elegir ni decir por qué sos fanático de algo. Sí, pero No puedes decir por porque qué. ese fanatismo debería despertar un conflicto con la persona Y que porque para- que eso es lo choca que- con tu fanatismo. Sí, porque ese fanatismo está totalmente relacionado con tu identidad personal, con tu historia, quizás lo relacionas con tu familia, entonces vos pensás que están criticando a un partido político Y en realidad vos indudablemente sentís eso. estás, vos estás relacionando ese partido político con tu historia, con tu familia, Creo con tu que- forma de ser. Esto lo hemos hablado fuera del podcast, Sí. me parece, que es el hecho de que, más que nada, por ejemplo, en época de votaciones, cuando yo estoy criticando el partido político de alguien, el que la está recibiendo no siente que es únicamente al partido político, Sí, siente sí. que es a las ideales de su familia, a los valores de su familia, a las enseñanzas que tuvo. Entonces, por eso yo creo que es genera conflicto Sí. la pasión o el fanatismo en ese sentido, quizás, ¿no? Porque es una Sí. identidad Sí. que va detrás de ella. El Y, otro día y me estaba- parece que no es necesariamente malo sentir pasión por las cosas, No. ¿no? O sea, me parece que requiere de un esfuerzo poder ponerse en un lugar en un lugar objetivo. Me parece que ser objetivo en la vida es difícil. Sí, y En yo teoría no se siento puede. que ¿Eh? hasta- En teoría no existe. Y en Mismo teoría en la No, a ciencia. ver, teoría, objetividad pura no va para... Por eso mismo la ciencia, que se supone que es lo más objetivo posible, no es objetiva. Entonces, Igual, por más de que sea o no posible, no deja de ser deseable. Sí. Sí, igual también Sí. para... Ahí yo creo otra cosa. Yo lo No sé sé. hasta qué punto es deseable o hasta qué yo punto no creo. la gente que se adjudica objetividad es para darle más valor a su subjetividad. Mirá. Porque Ok, cuando no, vos decís, está bien, no, está yo, bueno, está yo bueno lo que dices. objetivamente pienso esto, es la forma de Sí, sí. darle más, o decís, mirá que yo no pienso así, pero defiendo esto, es la forma de darle objetividad. O cuando decís, no, tal persona que es re objetiva me dijo esto. Es que bueno, yo iba a eso. Para mí la objetividad, por más que puede ser algo preferible, yo no sé si es algo deseable. Porque la objetividad es lo que hace que se pierda la esencia del ser humano. Porque el ser humano no es objetivo, para No. mí. ¿Se entiende? Entonces el hecho de que haya... Uno puede intentar lo objetivo en cuanto a lo físico, a lo químico, pero por ejemplo la objetividad en algo científico, social, se pierde, me parece, la esencia. Por eso yo creo que es más valorable conocer la subjetividad que es, y lo único es leer a alguien a partir de justamente conocer la historia que tiene, los valores que tuvo, o conocer, digamos, desde qué perspectiva. Después vos decís si estás Sí. a favor o no, Claro. pero no sé si buscaría la objetividad. El otro día un profesor de Facu, bueno, puede combinar con esto que dijimos de Ya vamos. si las personas son buenas o malas, dijo, vos entendés una persona en lo que hace, lo que dice y lo que piensa en base a su historia y sus hechos. ¿Qué va esto? Lo que dice el Papa también lo tenés que abarcar desde, bueno, por eso estuvo buenísimo toda la introducción que hizo Manu antes, desde entender su historia para entender qué escribe. Bueno, en el contexto donde vino, no de pedo no se sale. O sea, de Argentina, en un contexto que sabemos que siempre es conflictivo, que siempre... Entonces, no por nada llega con esas ideas que llega. O a la charla del día a día, yo siento que vos a alguien podés entender mucho más lo que dice si lo conocés que si no lo conocés. Ni hablar. Y queda como una frase aislada, un comentario aislado de una persona X. Pero bueno, estamos llegando al final del capítulo. Nada, lo disfruté mucho la investigación, estuvo muy Bien, bueno. Manu, la La verdad. verdad que no sabía nada de esto del Papa y ¿Te gustó? sí, la verdad que como que resignifico mucho su figura, ¿no? Y la importancia que tuvo a nivel mundial y lo loco que sea argentino, ¿no? Ujú. Que también eso, ¿no? Reivindicar un poco el ser argentino y el ser nacional. Pero bueno, nada, llegamos al final de este capítulo. Los esperamos la semana que viene en un nuevo capítulo de Mate en Mano.